Buenos días, estimados compañeros, docente de la materia y público en general. El motivo de mi video es para darles a conocer mi proyecto de tesis, el cual propone reformar el artículo 57, fracción primera, inciso D, de la Ley Orgánica del Estado de México. Esto con efecto de realizar el procedimiento fiscal donde se informe anualmente de los ingresos y egresos que deben de realizar las autoridades auxiliares municipales. Es por ello que haré una remembranza y un breve resumen del cual consiste en mi tesis los 4 primeros capítulos, donde abordaré en el primer capítulo marco histórico relativo a los ayuntamientos en México, en donde estableceré diferentes puntos de vista de los ayuntamientos, así como su origen, dónde surgen y por qué surgen, cada una de las etapas que ha estado involucrado México. Es por ello que tomo a la cultura mexica como una de las principales pioneras de esta situación, ya que la cultura mexica tiene una estructura en donde fungen y crean los calpulis, donde los calpulis es una estructura social que crea la cultura mexica para poder gobernarse y a su vez entrar en ciertos lineamientos. El calpuli es un antecedente en el cual se tiene como base en todo México el origen del municipio. ¿Por qué? Ya que su estructura, como anteriormente lo dije, su estructura social permitía que se estuviera organizado de tal manera que cada una de las personas sabía en dónde tenía que estar, dónde pertenecía y cuáles eran sus funciones en la sociedad. Había una persona específica la cual cobraba tributos. Esos tributos ayudaban para contribuir a hacer algunas mejoras como ahora se hace en los municipios en la actualidad. Es por ello que el calpuli se considera el primer antecedente del municipio en México. Abordaré en este mismo capítulo la etapa colonial, donde hay modificaciones en los municipios, pero no con ello se pierde la esencia de los municipios, se va aumentando. Asimismo, haré una remembranza de dónde surge el municipio en México. Como lo comenté, el calpul es el antecedente, mas no es el origen, es un antecedente. Entonces es por ello que se manifiesta el origen del municipio en México. Así, después de la colonización, viene la independencia, el México independiente, donde se establece el municipio ya como una autoridad autónoma para cada uno de sus entidades. Se abordará la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857, mismas que les dan ciertas facultades al municipio para poder ejercer sus funciones. Posterior a ello, me abordaré al capítulo segundo, que consiste en el marco teórico conceptual relativo a las autoridades municipales en México. Este capítulo es muy importante, ya que se dará a conocer el concepto de autoridades municipales por ciertos autores y con ello se establecerá el concepto básico en la actualidad y en algunas legislaciones en las cuales se establecen qué son las autoridades auxiliares municipales. Y concatenado a ello, en este mismo capítulo se expresará las facultades y atribuciones que tienen y cada una de estas autoridades. Así como tienen facultades y atribuciones, de la misma manera tendrán impedimentos. Estas autoridades tendrán impedimentos y en estos capítulos se abordarán. Uno de los puntos más importantes de este capítulo es el dar un concepto de a qué se refiere un informe, y con ello también se abordarán conceptos de entidades fiscales y nos abordaremos en el área geográfica del Estado de México para dar a conocer cuáles son las entidades fiscalizables y cuáles
no lo son. Lo consiguiente a este proyecto de tesis es formular el capítulo tercero, el cual consiste en el marco legislativo relativo a las autoridades municipales en México, donde se abordará cronológicamente como lo es y se debe de realizar para las cuestiones de las legislaciones. Como primer parte, abordaremos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, donde se evoca a las cuestiones del municipio. Posterior a ello, tomaremos en cuenta la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México en materia de fiscalización municipal. Aunado a ello, y para dar más auge a esta situación, se retomará la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México en relación a las entidades fiscalizables y del órgano superior de fiscalización del Estado de México, para determinar y sacar de esas leyes el concepto de entidades fiscalizables. Posterior a ello, se utilizará el Código Financiero del Estado de México y municipios. Aunado a esto y dando remembranza al punto clave de esta tesis, es hacer un análisis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y autoridades auxiliares municipales. Es ahí donde se propone hacer la reforma. Y no menos importante y por último, mencionar en cada uno de los bandos municipales que se tomará para este trabajo el bando municipal de Toluca y el bando municipal de Lerma. Por último, me evocaré al capítulo cuarto, donde propondré mi marco propositivo relativo a reformar, como anteriormente se ha comentado, el artículo 57, fracción primera e inciso D de la Ley Orgánica del Estado de México, para efecto de realizar el procedimiento fiscal sobre el informe anual de los ingresos y egresos que realizan las autoridades auxiliares y municipales. Es por ello que, posterior a ello, haré una exposición de motivos para demostrar que mi tema es viable y es prudente que se realice esta reforma, donde se les faculte a las autoridades auxiliares municipales participar en estos informes, ya que tristemente se ve que estos informes se pueden modificar sin ningún problema y esto se presta a la corrupción. Las autoridades auxiliares municipales están supeditadas al municipio. Es por ello que el municipio debe de proveer esta situación y ayudarles a realizar este informe. Este informe deberá ser presentado ante los órganos competentes en materia para que sea aprobado o denegado, para que así se le rindan cuentas al ciudadano, puesto que los recursos que se utilizan en los municipios y que muchas veces son delegados a las autoridades auxiliares municipales, no se establece claramente el destino de dónde terminan estos recursos. Por eso se propone y existen muchos beneficios para que esta reforma se pueda plasmar y se pueda llevar a cabo. Asimismo, la situación que prevalece en el país, ya que muchos de los estados están gobernados por estas autoridades auxiliares municipales, es el origen y es la base de todo estado para que se pueda ir dándole certeza y legalidad a cada uno de los procesos democráticos de información para con los ciudadanos. Las propuestas que se realizan es un informe detallado y un informe en donde se establece auditorías, donde se establece informes y cada uno de las situaciones que se les realizan a las entidades fiscales, donde el órgano superior del Estado de México las vigila, las audita. Propiamente las conclusiones también derivan en observar que las autoridades auxiliares municipales no tienen claro la forma correcta de cómo realizar dichos informes,
puesto que la ley orgánica del Estado de México únicamente establece el tiempo, más no el proceso a seguir para la realización de este informe. A lo largo de la investigación y realización de este trabajo, se logró observar que existen reglamentos los cuales norman a las autoridades en mención para la realización de dicho informe, que sea de manera correcta, oportuno, legal, y asimismo que cuando se entregue se pueda después acceder a él para evitar cualquier acto de corrupción y entrar y estar en el marco de la legalidad. Como bien lo mencioné hace un momento, una de las conclusiones a las cuales se llegan es que se tiene que capacitar a esas autoridades para que se realice de manera correcta este informe. El informe que establece la misma ley orgánica del Estado de México, mencionando el procedimiento a seguir, dónde lo tienen que entregar, en qué tiempo, en qué forma, si en su momento es aceptado o denegado, porque no siempre tiene que ser aceptado, sino que tiene que estar bajo un régimen de revisión constante para que se pueda proceder a su aceptación y posterior a ello se pueda mostrar a los ciudadanos. Así como se mencionó hace un momento, no vuelvo a hacer remembranza de una conclusión muy importante. Las autoridades auxiliares tienen facultades y atribuciones, asimismo obligaciones, las cuales están reglamentadas en las legislaciones de cada estado, como lo es en nuestro Estado de México. Dentro de estas obligaciones importantes, una de ellas es que tendrán que entregar un informe detallado y específico a fin de esclarecer el uso de los recursos destinados a beneficios de la comunidad. Sin más por el momento, quedo abierto a sus comentarios, quedo abierto a sus opiniones para que así yo pueda también enriquecer mi investigación. Agradezco su atenta y su amable atención a mi video y con ello propongo que este informe se realice de manera pronta. Y si bien es cierto, la situación que en este momento a las autoridades auxiliares municipales no se les faculta por algún motivo, que posterior al tiempo se les faculte y se les proporcione todos los recursos para que así ellos puedan ejercer esta actividad sin ningún problema, ya que por ahí vemos tristemente muchas cuestiones de corrupción y desvíos de recursos donde no se esclarece a dónde van a parar este tipo de recursos. Muchas gracias, les agradezco. Excelente día.